si no hubiera pasado por la hacienda pública. Y ahora ha salido el escándalo del fondo, que hemos conocido que en la amnistía fiscal estaba Rodrigo Rato, que fue de los que se favoreció. Hemos conocido que en la amnistía fiscal estaba el señor Bárcenas, que es de los que se favoreció. Y hemos conocido que en la amnistía fiscal estaba el molt honorable Jordi Pujol. 35 años molt honorable para Cataluña y para el conjunto del Estado, y hoy el molt sinvergüenza sería la mejor definición que le podíamos hacer. 3, pero quedan 715, que ya ha dicho de Guindos el otro día, que son gente que está relacionada con las administraciones públicas. Y el gobierno se niega a sacar la lista de los 715, porque ahí presumiblemente también hay fraude fiscal de los amigos, sin ninguna duda, del gobierno, porque ya han salido algunos y por tanto hay precedentes. Entonces sí había una fórmula, sí había una posibilidad para incorporar recursos en la hacienda pública, convocando el fraude fiscal, y si se hubiera hecho, luchando contra el fraude fiscal, tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Aznar, no hubiera que haber ido a la política de recortes y por tanto no habría que haber recortado en becas, no habría que haber metido copagos, no habría que haber recortado en profesores en educación, en personal de sanidad, porque cada año que ha pasado desde el 2010 han ido recortando plazas en sanidad y en educación por una vía sencilla. De cada 10 que se jubilaban, médicos, enfermeras, profesores, solo se cubría una plaza. Y de esa manera se han ido recortando en la Comunidad de Madrid hasta 6 o 7.000 plazas en educación y otras 6 o 7.000 plazas en sanidad. Por eso hoy tenemos más listas de espera, por eso hay más atascos en los quirófanos, por eso hay más problemas en la sanidad y por eso tenemos más aglomeración en las aulas en muchos colegios, porque faltan profesores. Ese ha sido una de las claves no resuelta en este momento y ha sido lo que nos ha llevado a la situación actual de deterioro de la economía en nuestro país. Ha habido, evidentemente, cuando se han reducido en la hacienda pública del Estado los recursos, ha habido menos dinero para trasladarlo a las comunidades autónomas. Y por tanto las comunidades autónomas tampoco han podido cubrir con las competencias que tienen establecidas por el propio Estado en sanidad, en educación, en servicios sociales, en políticas de empleo, etc. Porque se ha recortado para todos lo que ha sido la caja del Estado de la hacienda pública de las transferencias. Dicho eso, hemos asistido a un incremento importante del desempleo, 5,5 millones de parados, según la EPA tenemos en este momento, a pesar de lo que dice Rajoy, y hemos asistido a una acción que ha presionado convenientemente la COE al gobierno para que le resolviera un problema importante al sector empresarial en nuestro país. Ahora que se suele decir que no existe la derecha y la izquierda, sí. La derecha y la izquierda sigue existiendo sin ninguna duda, y eso lo sabemos los trabajadores y las trabajadoras de este país. ¿Qué ha conseguido la COE del gobierno? Pues consiguió que el señor Rajoy hiciera una reforma laboral, la más dura de toda la etapa democrática. Zapatero ya había hecho otra reforma laboral frente a la que planteamos una huelga en el 2010 con los sindicatos, pero la reforma de Rajoy ha sido mucho más dura, porque el objetivo era despedir baratos a los trabajadores que llevaban años en las empresas de este país con salarios más o menos decentes y sustituirlos, en el caso que sustituyeran, por jóvenes chavales con salarios precarios de miseria. Y consiguientemente era un ahorro para las empresas y por tanto un incremento de los beneficios de la empresa. Pero el segundo objetivo que conseguían, y este es muy importante, es bajar los salarios en el conjunto del Estado. Y hoy tenemos que 1 de cada 3 salarios, casi 6 millones de salarios en España, están por debajo de 648 euros, que es el salario mínimo interprofesional que fija el gobierno. Y esto crea un problema a la sociedad. Si la clase trabajadora no tenemos poder adquisitivo para comprar el producto, las tiendas no venden el producto. Los fabricantes y los comerciales no pueden traer producto. Y en la fábrica se produce el elemento de falta de demanda y consiguientemente hay que recortar la producción y finalmente terminan despidiendo a los trabajadores. Porque estamos en una crisis profunda de demanda. Y en nuestra opinión, solo podemos salir de la crisis en este país elevando los salarios en España. Ese es un elemento central, fundamental. Eso ya lo hicieron en Estados Unidos, y no eran rojos, ni marxistas, ni cosas de ese tipo, en 1929, cuando la Gran Depresión en Estados Unidos. Consiguieron entonces subir los salarios, porque era la única medida que veían, y potenciar a los sindicatos.
y de esa manera consiguieron remontar la depresión de 1929. Pero aquí todavía no lo han visto. Cada vez que le planteamos al presidente del gobierno el problema de los salarios en el Parlamento, nos sale con la misma canción. Ah, es que ese problema no es del gobierno, es un problema de los sindicatos y de las empresas. Que se pongan de acuerdo los sindicatos y las empresas y eleven el salario en los convenios. Claro, la hipocresía no puede ser más alta, porque el gobierno sí tiene en su mano elevar los salarios. El gobierno es el que tiene la potestad de subir el salario mínimo interprofesional, que en este momento está en 648 euros, y que en los casi 4 años que vamos a llevar ya casi de gobierno de Rajoy, el salario ha pasado de 641 a 648, es decir, lo ha subido la friolera de 7 euros al mes el salario mínimo interprofesional. Y cuando yo le preguntaba a Rajoy directamente si él podría vivir con 648 euros, sobra la respuesta, sobra, ya la conocemos, porque una familia no puede vivir con 648 euros, es imposible. Y ha aparecido una figura que es el gran objetivo que han conseguido también en este sentido, que aparezca la figura del trabajador pobre con contrato. Que hoy el hecho ya de tener un contrato no te garantiza que puedas tener una vida digna. Y eso mi generación, nuestra generación de los de mi edad, no lo hemos conocido en este país. Porque cuando teníamos un contrato, cubríamos las necesidades básicas de nuestra vida. Criábamos una familia, teníamos una casa, nuestros hijos estudiaban y teníamos una vida más o menos digna con un contrato y un puesto de trabajo en una unidad familiar. Y hoy eso ha pasado a la historia en un porcentaje muy alto de la sociedad española. Y por tanto han conseguido un gran objetivo. Se han incrementado en el reparto de la riqueza, se han incrementado los beneficios del capital y se ha disminuido el factor de las rentas del trabajo. Ese es uno de los grandes objetivos que ha conseguido el gobierno y la derecha económica de este país con todo lo que fue esta burbuja inmobiliaria. Tener 5,5 millones de parados significa que los parados presionan sobre los salarios de los trabajadores que están en activo. Y cuando la gente y los trabajadores que se sindican y que presionan y que intentan conseguir una conquista laboral para incrementar los salarios, los empresarios suelen decir: no presionéis mucho, que aquí tengo un montón de currículos y puedes estar en la calle mañana porque tengo otro que me va a venir más barato. Han conseguido tener el ejército de reserva histórico para bajar los salarios y tener a la clase trabajadora sujeta en este país y conseguir el objetivo de llevarse la mayor tasa del reparto de la tarta de la riqueza en España. Por tanto, están consiguiendo los objetivos de las políticas neoliberales. Dicho eso, fruto de todo esto, ha habido la emigración de los jóvenes. Un grupo importante de nuestros jóvenes, se habla de 500.000 formados en este país, generalmente la gente muy formada en escuelas profesionales de formación profesional, en las universidades, no hace falta que explique, se han tenido que marchar porque aquí no tenían empleo. Dicho eso, esto es el origen de la situación que tenemos en este momento. Y vamos a tardar tiempo en resolverlo, pero para resolverlo hay que invertir completamente lo que es el modelo productivo que tenemos en nuestro país. Voy a dar unas cuantas referencias ahora después de unas cuantas alternativas generales, pero quiero hacer otro breve repaso. Algo sobre tema municipal, ya que aunque tenéis aquí el programa, y lo ha planteado antes José en ese sentido, deciros unas cuantas líneas y una línea principal general de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Nosotros creemos que estamos en un ciclo de cambio presumiblemente en el país. El Parlamento que viene no va a ser este Parlamento con mayoría absoluta del Partido Popular. Y ese cambio se tiene que empezar a producir desde los propios ayuntamientos. Aquí ya sé que tenéis una mayoría absoluta del Partido Popular y una alcaldesa del PP que ha venido a saludarnos y le hemos dicho que si podemos pues la quitaremos de alcaldesa, porque es el objetivo que tenemos, ¿no? Porque entendemos que en este momento es una necesidad democrática en el conjunto del país de quitar a los gobiernos del Partido Popular. Para nosotros se ha convertido en un elemento central, porque el Partido Popular ha venido a defender a los suyos. Ha hecho una política de defender a las clases sociales que representa el Partido Popular. Pero se ha convertido en un problema para la propia democracia. El mayor escándalo y caso de corrupción que ha habido en España desde la democracia, incluso por encima del caso Filesa famoso del gobierno de Felipe González, ha sido el tema de los papeles de Bárcenas, Partido Popular.
y el tema ya está visto para juicio. Ruz ya terminó la instrucción del asunto y anteayer, se han conocido las conclusiones de la Fiscalía. Y en las conclusiones de la Fiscalía, repito, en el caso de una inmensa trama de corrupción en el Partido Popular, donde el PP recibía dinero en la caja B, que está reconocido judicialmente por el juez Ruz, de que han estado 18 años con financiación ilegal, es decir, dopados, ganando elecciones con fondos ilegales y por tanto ganando gobiernos con fondos ilegales, resulta que ahora el problema ese es un tema de prescripción. Por eso no va a pagar nadie responsabilidades. Y ahora las únicas responsabilidades que pide la Fiscalía es a dos extesoreros del Partido Popular. A La Puerta, que era tesorero con Aznar, y a Bárcenas, que ha sido el tesorero con el señor Rajoy. Y al arquitecto, que es el que construyó o reformó la sede de Génova del Partido Popular con dinero de la propia Caja B. Estos son los tres únicos a los que el fiscal considera responsables y por tanto señala y les pide 5 años de cárcel a cada uno de los tesoreros y 3 años de cárcel al arquitecto. Pero resulta que no hay ninguna responsabilidad en los secretarios generales del Partido Popular, en los presidentes del Partido Popular, en todos los que mamonearon los sobres del Partido Popular con dinero en negro, en los más de 20 empresarios que dieron dinero al Partido Popular a cambio supuestamente de obras o servicios de miles y miles de millones de euros, de empresas que controlaba, de instituciones que controlaba el Partido Popular. Todo esto queda en agua de borrajas y nosotros consiguientemente hoy, ayer mismo, hemos presentado también nuestro documento de conclusiones. Y en nuestro documento de conclusiones sí pedimos que las penas tienen que ir más allá de las que está fijando la propia Fiscalía. Queda pendiente el juicio y quedará lo que diga ya el Tribunal de Justicia al final. Nosotros creemos responsables no solo a los que han recibido el dinero, entre los que se encuentra el secretario general del Partido Popular entonces, el señor Acebes, no solo los tesoreros, sino responsables también a los 20 sectores empresariales que pagaron dinero, porque cada vez que hay una corrupción hay uno que recibe y hay uno que paga. Hay un corruptor y hay un corrompido. Y no hay que olvidarnos del corruptor, porque estos pagaban para llevarse obras determinadas. Y ahí nosotros estamos pidiendo que haya penas que se mueven en torno a los 20 años para la gente que formó parte de esta inmensa trama de corrupción. Por tanto, aunque solo sea por higiene democrática y ya sin contar en la situación del propio Madrid, donde Esperanza Aguirre sabéis que ha sido la madrina de la corrupción, porque todos los que tuvo a su alrededor, los cargos que decidió, los vicepresidentes que estuvieron con ellas, uno está en la cárcel, el otro está con un asunto de un ático, otros están con algunas imputaciones en el caso de la Gürtel. Es decir, aquí hemos tenido muchas tramas de corrupción y aunque sea solamente por higiene democrática, al PP hay que echarlo de las instituciones de este país con el voto de los ciudadanos y ciudadanas para que este país empiece a respirar y empecemos a respirar un poquito de honestidad. Tenemos ayuntamientos por el empleo y se tienen un presupuesto de un ayuntamiento, se puede orientar de muchas maneras. Hay poquitas competencias, hay poquitos recursos, pero se puede orientar con una filosofía social o con una filosofía más de derecha desde otro punto de vista. Tenemos que tener ayuntamientos libres de corrupción. Tenemos que trabajar en los ayuntamientos por revertir los servicios que se hayan privatizado, porque la gestión pública hay que llevarla por los representantes públicos, porque detrás de cada privatización hay un escándalo o un caso de corruptela o de corrupción, sea chica o sea grande. Cuando privatizas el agua de un pueblo, detrás suele haber algún tipo de contenta o algún tipo de privilegio que después le dan a los privatizadores a lo largo del tiempo en la propia empresa, si no se lo pagan directamente en especie por la puerta de atrás y en algún maletín de 500. Pero cuando se privatiza también una gran empresa del Estado y sectores estratégicos de la economía como los sectores de la energía eléctrica, también se produce la corrupción, porque pasan los que han tomado la decisión en el Consejo de Ministros, al cabo de poco tiempo están trabajando en el sector eléctrico o en las empresas que ayer privatizaron. Por tanto, lo que se entra por parte de los privatizadores es a saquear las administraciones públicas y los servicios públicos para lucrarse después con el beneficio, con el sufrimiento y a costa del sufrimiento de la gente. Por tanto, detrás de cada operación de privatización hay, por lo general, una causa gravísima de corrupción.
son los caballos de Troya dentro de las administraciones públicas del Estado. Planteamos que los ayuntamientos tienen que ser garantes de protección social. No podemos vivir felices gestionando o gobernando un ayuntamiento si tenemos a la gente con problemas. Y los problemas no se resuelven, como dice ahora Esperanza Aguirre, quitando a los pobres de las calles de Madrid para que el turismo venga, porque si no el turismo lo vamos a inventar. Hombre, para quitar a los pobres lo primero que hay que quitar es la pobreza. Y si atacamos las razones profundas de por qué se produce la pobreza, no habrá gente que tenga que ir a dormir debajo de un puente en no sé qué sitio. Pero si estamos desahuciando a la gente de las casas, no le damos ninguna alternativa, ni hay vivienda protegida, ni hay albergues, ni hay sitios en condiciones para la gente que está en la exclusión pueda empezar a reabrir una vida diferente, evidentemente el problema no lo resolvemos quitando a 700 pobres de la calle de Madrid, que es la filosofía más dura, más cruel, más inhumana y más injusta de la derecha de toda la vida y que nosotros tenemos que combatir en cualquier Y finalmente quiero deciros que los ayuntamientos tienen que ser garantes de financiación suficiente. Hay una asignatura pendiente en el país que no se ha resuelto. Desde la transición democrática, de cada 100 euros que se gastan en las tres patas del Estado, los ayuntamientos gastan 13. Y 87 el resto de las administraciones, la autonómica y la central. Pues bien, es una asignatura pendiente que lleguemos por lo menos al 25% de gastos en los ayuntamientos. Por muchas razones, pero hay una fundamental, y es que cuando el dinero se gasta más cerca de la gente, se gasta con mucha más transparencia y es más difícil que puedas hacer operaciones opacas donde realmente la gente no se entere qué es lo que está pasando con sus recursos. Aunque solo fuera por esa, se podía hacer. Pero además, sobre todo, si impulsamos en los ayuntamientos realmente políticas participativas por parte de los ciudadanos. Aquí me imagino que tenéis, los presupuestos serán participativos. Me imagino que aquí llamarán a las asociaciones que estáis y cada vez que se haga el presupuesto cada año se llamará al tejido social, a los sindicatos y se les preguntará, oye, mirad, con esta parte que no es fija, que es un gasto que podemos decidir en esto o en aquello, con el programa electoral que tenemos, pero vamos a decidir con los vecinos si aquí hace falta el parque o si aquí hace falta que montemos el teatro. Eso se discutirá, me imagino, lo que se llama presupuesto participativo. Bien, pues nosotros entendemos que eso tiene que estar primando en cualquier ayuntamiento decente que tengamos en nuestro país. Porque la vida pública, la cosa pública no es una cosa que venimos cuatro, porque nos elige la gente y la gestionamos, sí hay que gestionar, pero hay que gestionar con la gente, porque el pueblo tiene que tomar decisiones. ¿Os imagináis qué poquitos pelotazos urbanísticos se hubieran dado en este país si la gente hubiera participado realmente en el urbanismo de este país y hubiéramos tenido un urbanismo decente y la gente hubiera sido protagonista de ese proceso y no procesos opacos dirigidos por unos cuantos? Es decir, es que no es posible que hagamos un cambio social en ningún país si no se hace con la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública. Y por tanto eso también es una regla de oro que tenemos que llevar en nuestros ayuntamientos. Quiero deciros que ahora que estamos en tiempos de que algunos no saben quiénes somos, nosotros somos la izquierda. Me imagino que los que estamos aquí lo tenemos más o menos claro, porque a algunos ya parece que no somos ni de izquierdas ni de derechas. Y nosotros eso no lo entendemos, no nos vamos a vestir nunca de lagarteranas para intentar arrancar 3 votos a no sé quién. Vamos a seguir defendiendo que somos los ¿Y qué es para nosotros ser la gente de izquierdas? Y esto está muy feo que yo me eche flores y nos echemos flores, pero ¿qué es ser la gente de izquierdas? Pues es ser la gente que hemos estado frente a los recortes de Zapatero. Es ser la gente que tuvimos en la huelga general frente a la reforma laboral de Zapatero, en los piquetes. Otros estaban en el Parlamento apretando el botón contra los trabajadores. Y eso no lo deberíamos olvidar, porque eso nos ha hecho daño a la clase trabajadora de este país. Somos los que estuvimos enfrente del pensionazo de Zapatero, porque entendemos que se tiene que cumplir la Constitución en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Somos los que estuvimos en contra de modificar la Constitución, el artículo 135. Somos los que estuvimos en contra de los 200.000 desahucios que hizo Zapatero. Somos los que estuvimos en contra de que se salvara la banca y no las personas. Pero cuando llegó Rajoy, que venía a resolver los problemas que había dejado Zapatero, también somos los que estuvimos en la calle y estuvimos en contra de la política de recortes de Rajoy, de la reforma laboral de Rajoy, que ya dije que ha sido la más dura del periodo democrático, del pensionazo de Rajoy, que también dio un pensionazo, de la amnistía fiscal de Rajoy, que favoreció a los grandes defraudadores. Estuvimos en contra de que el PP construyera el banco malo, la Sareb. A la gente, cuando le quitan las casas,
se las coge un organismo que se llama la Sareb, popularmente Banco Malo, se las quedan y ahí vienen los fondos buitre a comprar las casas ahora baratas que le han quitado a la gente para volver a hacer negocio cuando suba el precio de las casas y volver a especular con el sufrimiento de la gente. Somos los que estuvimos en contra de los más de 200.000 desahucios que se siguen haciendo con el gobierno del señor Rajoy. Somos los que estamos en contra de que se rescaten las autopistas de peaje para quitarle el muerto del medio a los empresarios, porque son un muerto hoy para los empresarios. Somos los que hemos estado en contra de que se privatice el 49% de AENA, una empresa con beneficios. Claro, es curioso que se privatizan las empresas con beneficios en este país. Yo tengo unas ganas locas en nuestro grupo parlamentario, que está aquí con nosotros también, son nuestra diputada que lleva los temas de fomento. Estamos locos porque algún día nos encontremos con que el Estado quiera privatizar una empresa que tenga pérdidas. A ver si viene algún empresario de estos que hay emprendedores, se queda con una empresa que tiene pérdidas, la reflota y consigue una empresa que tenga beneficios para que pague buenos impuestos, para que tengamos buenos servicios públicos en el país. Pero esto no pasa. Generalmente lo que se privatiza son empresas que ya son rentables cuando las tiene el propio Estado. Es curioso. Pues nosotros estamos en contra de eso, somos esa gente. Y somos la gente que estuvimos en contra de la LOMCE. Y somos la gente que cuando cambiemos la correlación de fuerzas en el Parlamento vamos a derogar la reforma laboral y vamos a derogar la LOMCE para que se haga una ley de educación que no sea clasista, que no sea mercantilista y para que los hijos de la clase trabajadora puedan seguir yendo a la universidad porque es el objetivo principal. Somos la gente que nos está defendiendo el derecho a decidir de la mujer con lo que tiene que ver su natalidad. Y somos la gente que estamos en contra de la ley Mordaza. Pero además, en estos tiempos donde se habla también de los principios, hay quien nos dice, como decía mucho más, yo tengo estos principios, pero si no le gustan tengo estos otros. Y claro, ya te despistas porque ya no sabes a qué te quedas. Y nosotros tenemos unos principios y tampoco engañamos a nadie. Ya dije que somos gente de izquierdas y lo vamos a seguir defendiendo. Y somos gente que nos sentimos orgullosos de los principios de Dolores Ibarri. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de los principios de Marcelino Camacho. Nos sentimos orgullosos de los principios de Miguel Hernández, que murió en la cárcel por no renunciar a sus principios y a su ideología. Nos sentimos orgullosos de la generación del 27, que fueron gente comprometida con la clase trabajadora y la gente empobrecida de este país y mantuvieron su pluma y su inteligencia y su talento al servicio de las mayorías sociales y de la clase trabajadora. Somos republicanos y republicanas, no somos medio monárquicos o medio republicanos, porque no es posible ser la mitad de cada cosa. Somos la gente, y por eso en nuestra candidatura también hay una persona inmigrante en nuestro país que decimos que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo, porque defendemos eso aunque no nos dé votos en algún momento determinado. Y somos la gente que pensamos que porque hubo gente, aunque fueran minoría en algún momento de la historia, que mantuvo los principios, las mujeres, en 1931 ya se decidió por parte del Parlamento que ya no erais una costilla de Adán, porque ya podíais votar igual que los hombres en las urnas en la República en 1931, y eso se consiguió porque hubo gente que mantuvo los principios en ese sentido. Por tanto, lo vamos a seguir manteniendo. Y voy concluyendo. Somos una organización de lucha y de gobierno. Ya he visto que nuestro candidato a alcalde ha hecho propuestas de lo bien que nos hemos opuesto en el ayuntamiento. Y ha dicho que el programa no lo iba a explicar porque lo tenéis ahí para que lo leáis. Bien, pues somos gente de gobierno. Porque no solo vamos a estar siempre con la pancarta y la protesta, porque somos gente de gobierno y gobernamos en municipios de este país. Y también nos hemos arremangado, aunque yo creo que se ha sido injustos con nosotros en determinados gobiernos, como el caso de Andalucía. Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis. ¡Qué curiosidad! Que el gobierno de Andalucía se levanta y que el Parlamento de Andalucía lo levanta, Susana, cuando estamos haciéndolo, intentando hacer que se cumplan con determinadas leyes que habíamos pactado en el pacto de gobierno con el Partido Socialista. Una de las leyes es la de la banca pública. Yo soy de los que piensan y pensamos que el poder económico que está detrás del poder político es el que ha presionado en Andalucía para que se levantara el gobierno de Andalucía y se levantara el Parlamento y se convocaran elecciones, porque no podían consentir que una fuerza política pequeña, con un 12% en el gobierno de Andalucía, estuviera imprimiendo leyes que afectaban directamente contra los privilegios de la banca y del poder económico de nuestro país.
poder levantar el gobierno. Y eso tiene mucha importancia. Por tanto, somos organización de gobierno. Y el poder económico mueve sus palillos. Y cuando estamos en tendencia de crecimiento, es una casualidad histórica. Cada vez que estamos en tendencia de crecimiento en la organización, no sé qué nos pasa, que viene algo, aparece algo y de pronto empezamos a bajar y no crecemos. ¿Qué pasa aquí? Que estamos confrontando con el sistema capitalista de producción. Y eso no es cualquier cosa. Que sabe el poder y el poder económico que si tenemos poder algún día, sí van a cambiar las cosas en este país. Están seguros porque somos gente de organización. Porque no somos gente que venimos al calor de una indignación de la gente a rescatar un voto en un clima de indignación y de cabreo del país. Somos gente que tenemos solidez organizativa, que venimos de muy lejos y queremos llegar muy lejos, pero queremos llegar con solidez, con seriedad. No queremos hacer las cosas simplemente por intuición en un momento determinado de la historia. Y como saben eso, pues el poder actúa, y el poder tiene mucho poder. El otro día hubo un concierto en Madrid importante. Importante por número de gente, que estábamos allí un par de miles de personas. Estuvo Sabina, bueno, pues son gente muy reconocida, estuvo Miguel Ríos, hubo más cantautores, hubo gente de la literatura, y bueno, pues pensábamos que era un acto importante, pensábamos que íbamos a abrir alguno de los telediarios en España. No hemos abierto ningún telediario. Los 46 millones de españoles y españolas, salvo algunos que leyeran algo por Twitter o algún periódico ya de estos digitales, no se enteraron de que ayer había un acto importante apoyando a la candidatura de Madrid. Y si eso hubiera hecho otra fuerza política, ¿creéis que habría tenido algún titular en algún periódico, en alguna televisión? Es decir, las cosas no pasan por casualidad, que el poder tiene mucho poder. Y cuando vamos contra el poder, frente a los privilegios, cuando de verdad queremos desmontar un sistema de explotación y queremos caminar en la raíz y buscar la raíz de los problemas, el poder se defiende porque llevan muchos años defendiéndose y manteniéndose en el poder. Y por tanto sabemos frente a quienes luchamos. Por eso los programas que estamos preparando son programas sólidos, son programas serios. Los programas municipales, autonómicos y en el programa de Estado que presentaremos de cara a las elecciones generales, que yo soy de los que piensan que se van a celebrar en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. Hay quien piensa que se pueden adelantar. Yo creo que vamos a llegar ahí. Y vamos a presentar un programa sólido que va a tener como eje central el empleo. Esa es nuestra primera presentación. Que va a tener como eje también importante la defensa de la democracia y que de verdad tengamos una democracia participativa en nuestro país. Que vamos a luchar frente a los bajos salarios porque entendemos que es uno de los problemas centrales y fundamentales. Que vamos a plantear que hay que hacer inversiones en la economía productiva. ¿Os imagináis una cosa? 2 billones de deuda privada en España de las familias y las empresas. La mayoría en ladrillo, autopistas, aeropuertos, es decir, lo que no nos vale para nada. ¿Os imagináis que esos 2 billones se hubieran invertido en economía productiva, en el sector industrial? Aunque tuviéramos la deuda hoy, pero ¿os imagináis lo que hubiera significado un cambio en este país? Pero se han invertido en cemento. ¿Os imagináis que la deuda del Estado de 1 billón, que es lo que producimos en este país en un año, se hubiera invertido también en esa vía? Pues seguramente que teníamos un país diferente. Lo que era seguro es que no teníamos un 24% del paro. Por tanto, hay que trabajar en la vía de invertir en la economía productiva, porque eso es lo que da riqueza. ¿Sabéis qué parte de España ha aguantado mejor la crisis? Euskadi. ¿Y sabéis por qué? Porque allí hay un sector industrial potente. Así de simple. No hay que complicarse mucho, ni hacer mucho análisis. Y por tanto, en eso tenemos que estar. Por eso estamos defendiendo a los de Coca-Cola. Por eso estamos defendiendo a los trabajadores de Movistar, que por cierto los están llevando a la autoexplotación, porque ahora son autónomos la mayoría y los están explotando hasta límites miserables desde cualquier punto de vista. Por eso defendemos a los trabajadores de John Deere. Por eso estamos con todos los trabajadores del puerto de Sagunto, de Bosal, esta mañana. Hemos estado con ellos frente a la embajada belga, porque entendemos que donde hay que orientar la política es en la economía productiva y hacer inversiones en esa economía para que este país empiece a cambiar de color. Y concluyo con otra afirmación. Hay recursos suficientes para hacer todas estas políticas que vamos a llevar en la propuesta económica. Nosotros pensamos que sí, ya lo dije antes. Hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal, se puede combatir. Pero hay una cantidad que es muy importante y que quiero hacer una reflexión sobre ella. Tiene que ver con la deuda. Cada día pagamos 100 millones de euros de intereses por la deuda. Eso es lo que nos cuesta construir un hospital de 500 camas. Quedaros con esta idea en la cabeza. Cada día, cuando llegue la noche, hemos pagado 100 millones de euros de intereses a unos acreedores, unos son banqueros, otros son fondos de inversión, que han comprado deuda del Estado
al 5 o al 6%, pero que la compraron con dinero que les dio el Banco Central Europeo, nuestro banco, al 1%. Y de esa diferencia es donde viene la especulación de los 36.000 millones que pagamos cada año de intereses por la deuda. Es decir, el Banco Central Europeo, nuestro banco, es que no se creó para salvar a los países y a los ciudadanos, es que se creó para hacer especular a la banca. Y por eso le daba dinero a la banca y tiene prohibido comprar deuda directa a los Estados. Si el Banco Central Europeo hubiera comprado deuda directa a los Estados al 1%, hoy no teníamos que pagar 36.000 millones de euros por la deuda. Y ese dinero se podía invertir perfectamente en economía productiva o en generación de empleo. Con 36.000 millones se pueden crear casi 2 millones de puestos de trabajo cada año. Y eso sí cambiaría la faz de nuestra economía. Por eso tenemos que plantar cara. Y nosotros decimos que no hay que pagar los intereses de la deuda. Y yo sé, esto puede sonar a demagogia, pero lo podemos conseguir. Porque a los acreedores tenían que tener algún riesgo cuando compraron deuda de este país. Lo que no se pueden es marchar de rositas. Con el principal y además con los intereses de un país que agoniza y que nos está recortando en todo y que nos impiden además desarrollarnos. No estamos como Grecia, pero tenemos un trocico muy importante que tiene que ver con la situación griega. Y por tanto tenemos que plantar cara a los intereses. Y nosotros estamos dispuestos a tirar para adelante, pero sí hay que plantearla en el Parlamento Europeo y hay que plantearla en el Consejo de la Unión Europea cada vez que se reúnen los consejos de gobierno. Y lo podemos conseguir. Nosotros estamos convencidos que lo podemos conseguir. Con esos recursos se pueden conseguir acabar con el déficit y tener políticas para hacer inversión en la economía productiva. Y si no, este país no saldrá para adelante de ninguna de las maneras. Por tanto, compañeros y compañeras, concluyo diciendo que este país hoy más que nunca necesita esperanza y seguridades. Y nosotros en todo nuestro esfuerzo que estamos desarrollando y en la propuesta programática intentamos llevar rigor en la propuesta. No vamos a vender humo ni vamos a vender demagogia. No vamos a contarle a la gente cosas que a la gente le guste oír en este clima de indignación que tenemos, porque somos de la gente que pensamos que al día siguiente hay que gobernar y a la gente no se la puede frustrar. Por eso los programas van a ser sanos. Y hay que garantizar unas cuantas cosas. La primera es que los pensionistas tenéis que saber que vais a cobrar la pensión cada final de mes. Hay 10 millones casi de pensionistas en este país. Y la gente tiene que tener la seguridad de que va a coger la pensión. Y la seguridad de que incluso se pueden incrementar las residencias públicas para que los últimos meses o años de nuestra vida los pasemos con dignidad cuando tengamos que ir a recurrir a un servicio público. Y los 3 millones de funcionarios, de trabajadores del sector público y trabajadoras tienen que tener la garantía y la seguridad de que van a cobrar la nómina a final de mes, para que sigan prestando el servicio público, de educación, de sanidad, de bienestar social, de los bomberos, de la policía, en definitiva el servicio público. Y los jóvenes que se han marchado de este país tienen que tener la esperanza de que algún día podrán volver a prestar aquí su conocimiento y fuerza de trabajo. Y los 5,5 millones de parados tienen que tener la esperanza de que algún día van a tener un puesto de trabajo. Por tanto, en ese sentido y en esa orientación estamos orientando los programas electorales. Y en ese sentido, repito, sin hacer demagogia, sin vender humo, vamos a presentar programas sólidos y serios en las municipales, en las autonómicas y para el Gobierno de España en las siguientes elecciones. Así que mucha reflexión, mucha pedagogía, mucha organización, mucho pensamiento y trabajo colectivo, y vamos a intentar echar a los gobiernos del PP de todas las instituciones que podamos del Estado, y vamos a intentar que entre un aire fresco, nuevo y distinto en el Parlamento de España, que cambie la correlación de fuerzas, que tengamos más peso en los gobiernos regionales y podamos cambiar el gobierno de la región. Yo no olvido una cosa, y no olvido que Esperanza Aguirre fue presidenta de esta comunidad por el tamallazo, porque hubo 2 diputados, un diputado y una diputada del Partido Socialista, que decidieron con el acta, esto todavía no se ha cambiado la legislación, es importante saberlo, decidieron dar el tamallazo, es decir, vender, seguramente que por dinero, el voto que le había dado la ciudadanía de Madrid y que había decidido que tenía que gobernar el Partido Socialista y Izquierda Unida porque les dio la mayoría. Como se cambiaron 2 y eran suficientes para que no se eligiera la presidencia, hubo que convocar nuevas elecciones y Esperanza Aguirre, la madrina de la corrupción de esta comunidad, salió elegida entonces presidenta de la comunidad. Y hasta nuestros días solo hemos visto incrementos de casos de corrupción y desde luego no atender los derechos de las mayorías sociales, ni de la clase trabajadora, sino de los sectores que representa. Pues hay que trabajar para que no tengamos una nueva presidenta, en este caso la actual delegada del Gobierno, en la Comunidad de Madrid, y hay que trabajar para que no tengamos a Esperanza Aguirre
la madrina de la corrupción, no la tengamos de alcaldesa también en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hay que trabajar también para que esta alcaldesa, con todo el cariño que nos ha profesado este ratito que hemos estado con ella, pues deje de ser la alcaldesa de aquí, si lo quiere la gente aquí del Álamo. Así que buen trabajo, mucha salud y a reflexionar y a pelear. Bueno, vamos a concluir este acto presentando la candidatura de Izquierda Unida del Álamo, pero antes quiero dar las gracias a nuestras 3 superdiputadas que tenemos aquí, regionales, Carmen Villares y Lali Vaquero, y nuestra diputada a nivel nacional, Ascensión de la Sera. Esta es la candidatura que se presenta en el Álamo. Faltan algunos compañeros porque están trabajando. Qué suerte encima, ahora hay que decir qué suerte que tienes trabajo. Y vamos a empezar a leer la candidatura por el final, pero no son los últimos. En el número 16, Amalia Martínez Santos Carrasco. El 15, Margarita Francos Lorente. El 14, Javier Pérez Cordero, que está trabajando. En el 13, José Mateo Martín Taberna. En el 12, nuestro super argentino, Guillermo Marino González. En el 11, Sopetrán López Romero, que también está trabajando. En el 10, Yolanda Echevarría de Reco. En el 9, Óscar Lucas Sastre. En el 8, Esther Pérez Cordero. El 7, Fátima Hamadi Montes. Jesús de la Concepción Fernández, que está trabajando. En el 5, Beatriz Fernández Ruiz, la superfeminista. La cuarta, Marga Mora. El tercero, Jesús Varas Manso. En segundo lugar, Beatriz Díaz Portillo. Y en el primer lugar, nuestro candidato a alcalde, José Castro Mateo. Bueno, muchas gracias por asistir a este acto. Ahora, si queréis, podéis tomar un refrigerio con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias.